Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a comenzar a derivar la función de costo para que podamos utilizarla en el descendiente del gradiente. Entonces lo primero que hay que recordar es que le llamamos j a la función de costo y dijimos que dependía de los pesos y del sesgo y dijimos que la función era menos 1 sobre m que multiplica a una sumatoria comenzando en i igual a 1 y terminando en m. Y lo que tenemos dentro es y, que son los valores reales, que multiplica al logaritmo de y con sombrero y que suma a 1 menos y, que también multiplica al logaritmo de 1 menos y con sombrero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a quitar el promedio y la sumatoria y vamos a dejar j va a ser igual a menos y, que multiplica al logaritmo de y con sombrero, menos 1 menos y, que multiplica al logaritmo de 1 menos y con sombrero. Esto es lo que vamos a empezar a trabajar. De aquí que hay que identificar. Nosotros tenemos y, son los valores 0 y 1. Estos son los valores reales. Tenemos y con sombrero, que es el resultado de haberle pasado una combinación lineal a la función sigmoide. Tenemos la función sigmoide, que es 1 sobre 1 más e a la menos z. Tenemos z, que es la combinación lineal de los pesos, que sería la matriz W transpuesta, que multiplica a nuestra matriz X y le sumamos B. Tenemos W, que son los pesos, y tenemos B, que es el sesgo. Bueno, estos son los conceptos que tenemos aquí. Y todo esto hay que desglosarlo porque va anidado. Lo que nosotros vamos a hacer para resolver esta derivada es la regla de la cadena. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a derivar parcialmente la función de costo con respecto de los pesos, que serían W. Y para hacer eso, primero vamos a derivar parcialmente la función de costo con respecto de y con sombrero. Luego vamos a derivar parcialmente y con sombrero con respecto de z. Y luego vamos a derivar parcialmente z con respecto de w. Y esta es la regla de la cadena que vamos a seguir. Entonces vamos a comenzar con derivar a la función de costo con respecto de y con sombrero. Para derivar esto, como tiene que ver la función logarítmica, hay que recordar que la derivada del logaritmo de u con respecto de u es 1 sobre u, que multiplica a la derivada interna de u. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, nosotros al tener j igual a menos y, que multiplica al logaritmo de y con sombrero, menos 1 menos y, que multiplica al logaritmo de 1 menos y con sombrero. La derivada parcial de j con respecto de y con sombrero, aplicando esta derivada de los logaritmos, nos queda como menos y sobre y con sombrero, más 1 menos y sobre 1 menos y con sombrero. Entonces ya tenemos nuestra primera derivada parcial. A continuación lo que vamos a derivar es la función de costo. No, perdón, esa ya la derivamos. Vamos a derivar parcialmente y con sombrero, pero esta vez con respecto de z. Para esto hay que recordar un par de cosas. Primero, que y con sombrero nace de la función sigmoidal, después de haberle pasado la combinación lineal. Entonces es 1 sobre 1 más e a la menos z. Esa sería la primera. Luego las derivadas que vamos a utilizar aquí son las siguientes. Sería u a la n, que sería n por u a la n menos 1, que multiplica a la derivada interna de u. Y la otra sería e a la u. Y esta sería e a la u, que multiplica a la derivada interna de u. Estas son las funciones que vamos a utilizar. Las fórmulas de derivadas que vamos a utilizar. Entonces tenemos la derivada parcial de y con sombrero con respecto de z. Sería lo siguiente.
Sabiendo que y con sombrero es 1 sobre 1 más c menos 2, menos z, perdón, lo que vamos a hacer es que vamos a subir el denominador al numerador. Entonces, siguiendo la ley de los exponentes, lo que nos va a quedar es 1 más e a la menos z a la menos 1, y esto es lo que vamos a derivar. Siguiendo esta derivada, entonces nos queda menos 1 que multiplica a 1 más e a la menos z, y aquí nos queda menos 2. Y la derivada interna sería e a la menos z, y siguiendo esta derivada entonces nos quedaría e a la menos z. E a la menos z, y a su vez necesitamos derivar u, entonces nos quedaría un menos aquí. Ahora vamos a regresar esta parte, sería la derivada parcial de y con sombrero con respecto de z, o los valores que predijimos. Vamos a regresar esta parte, entonces aquí lo que nos va a quedar al regresar al denominador y al multiplicar a por menos e a la menos z, sería menos por menos daría más, y nos quedaría e a la menos z sobre 1 más e a la menos z al cuadrado. Y esto lo vamos a acomodar de la siguiente manera. Primero, nosotros dijimos que y con sombrero no era otra cosa que la función sigmoidal, ¿no? Después de aplicarle la combinación lineal, 1 más e a la menos z. Entonces, si yo elevo esta parte al cuadrado y elevo esta parte al cuadrado, elevo esto al cuadrado y también elevo esto internamente al cuadrado. Entonces me queda 1 al cuadrado es 1, y aquí me queda 1 más e a la menos z, y esto al cuadrado. Entonces esto al cuadrado sería esto al cuadrado. Esta parte de aquí sería esta parte de aquí. La otra parte es que yo puedo reescribir e a la menos z como 1 menos y con sombrero sobre y con sombrero. ¿Por qué? Porque partiendo de esta función donde y con sombrero es 1 sobre 1 más e a la menos z, de aquí podemos despejar e a la menos z. Es lo que vamos a hacer para demostrar eso. Entonces pasamos toda esta parte a multiplicar y me queda y con sombrero que multiplica a 1 más e a la menos z, y esto sería igual a 1. Y luego de aquí aplicamos la propiedad distributiva y me queda y con sombrero más y con sombrero que multiplica a e a la menos z, y esto sería igual a 1. Y de aquí lo que vamos a hacer es, como hay que dejar e a la menos z sola, primero vamos a dejar y con sombrero por e a la menos z igual a 1 menos y con sombrero, y luego finalmente vamos a dejar e a la menos z, que sería igual a 1 menos y con sombrero sobre y con sombrero. Entonces esta parte de aquí es lo que decía que podíamos reescribir como esta parte de aquí. Bueno, tomando eso en cuenta, podemos hacer las sustituciones en esta otra parte que nos dio como resultado la primera vez. Entonces finalmente nos quedaría la derivada parcial de los valores que predijimos con respecto de z serían 1 menos y con sombrero sobre y con sombrero, y esto va a multiplicar a la y con sombrero al cuadrado, y de aquí pues se nos iría una de aquí con una de aquí, y nos quedaría y con sombrero que multiplica a 1 menos y con sombrero. Esta es mi segunda derivada parcial. Continuemos. Y ahora finalmente lo que vamos a derivar es la derivada parcial de z con respecto de w. Y aquí lo que teníamos era la matriz de pesos por la matriz original más b. Y pues aquí sencillamente lo que nos queda sería la derivada parcial de z con respecto de w es igual a x, ¿no? Esto se vuelve 1, esto se vuelve 0 y nos queda x, y aquí tenemos nuestra tercera derivada parcial. Entonces, como nosotros aplicamos la regla de la cadena, la derivada parcial de j con respecto de w, dijimos que iba a ser la derivada parcial de
de j, la función de costo, con respecto de los valores que predijimos, después la derivada parcial de los valores que predijimos con respecto de z, y luego la derivada parcial de z con respecto de w. Nos queda lo siguiente: la derivada parcial de j con respecto de w va a ser igual a, la primera derivada que obtuvimos fue menos y sobre y con sombrero, más 1 menos y sobre 1 menos y con sombrero. Todo esto pues multiplica la segunda derivada parcial que obtuvimos, que era y con sombrero, que a su vez multiplica a 1 menos y con sombrero. Y finalmente la tercera derivada parcial sería multiplicar todo esto por x. Listo. Ahora ya nada más de aquí es álgebra lo que vamos a aplicar. Entonces vamos a hacer los movimientos de álgebra para que nos quede finalmente la derivada que vamos a ocupar, si hay tiempo. Entonces la derivada parcial del costo finalmente con respecto de w, vamos a trabajar primero esta parte, y en el denominador nos queda y con sombrero, que va a multiplicar a 1 menos y con sombrero, y en la parte de arriba nos quedaría menos y, que multiplica a 1 menos y con sombrero, y que a su vez va a sumar a 1 menos y, que multiplica a y con sombrero. Y de aquí hacemos las multiplicaciones correspondientes. Entonces lo que nos va quedando, solamente estamos trabajando esta parte, ahorita dejamos esta parte al final, la derivada parcial de w. Aquí al hacer las multiplicaciones nos queda menos y más y, que multiplica y con sombrero, más y con sombrero, menos y por y con sombrero, dividiendo a y con sombrero, que multiplica 1 menos y con sombrero en el denominador. Ahora sí vamos a traer lo que tenemos aquí arriba, que era multiplicar a y con un sombrerito por 1 menos y con un sombrerito, y que a su vez multiplica x. Entonces de aquí lo que vamos a hacer es eliminar esto de aquí, se va a ir con esto de aquí. Aquí arriba lo que eliminamos sería esto y esto, y entonces finalmente la derivada del costo con respecto de el peso nos va a quedar como menos y más y con sombrero, y esto va a multiplicar a x. Pero esto lo vamos a multiplicar por menos 1 para quitar este menos de aquí, y finalmente nos va a quedar y con sombrero, al que le vamos a restar y esto va a multiplicar a x. Y esta es finalmente nuestra derivada parcial del costo con respecto del peso. A continuación también vamos a derivar el sesgo con respecto de el costo con respecto del sesgo. Como no quiero que se extienda el video, o sea que alcancen los 15 minutos, ya nada más voy a poner el resultado aquí, pero puedes hacer los mismos procedimientos para que veas que llegas al resultado. La derivada parcial del costo con respecto del sesgo va a ser igual a y con sombrero menos y, pero esta vez solamente va a multiplicar a 1. O sea, al final solamente nos queda esta parte. Y esas son las dos derivadas parciales que vamos a utilizar. Bueno, esto es todo, espero que te haya servido, y también que recuerdes el cálculo, la multiplicación de matrices, etcétera. Que la sigas pasando muy bien, para todos la luz, para todos todo.